Muchas gracias por venir al último seminario del grupo. Esta vez va a exponer Cristian Calderón acerca de al tiempo visto como un observable en mecánica cuántica. Gracias. Buenas tardes con todos. Gracias por venir. Bueno, primero me gustaría contarles un poco por qué escogí este tema. Bueno, es porque mecánica cuántica no relativista, desde los comienzos estudiaban los observables como el momento, la posición, la energía, y el tiempo lo dejaban a un lado. Entonces yo me pregunté, ¿qué pasa si nosotros consideramos al tiempo como un observable cuántico, ¿no? Primero voy a tener que explicar qué es un observable y ese tipo de cosas. Y bueno, voy a usar la pizarra, pero primero quiero empezar con los postulados de mecánica cuántica, porque seguro algunos no deben haber llevado mecánica cuántica y esto les va a ayudar bastante a entender. Traje un beamer, así ya paso más rápido y tengo más tiempo para hablar sobre el tiempo. Así que, bueno, empezar. ¿Cómo cambio esto? Y bueno, el primer postulado. El primer postulado, bueno, como son postulados no lo vamos a demostrar, ¿no? O sea, vamos a asumirlo cierto. Vamos a usar estos postulados para poder construir toda la mecánica cuántica. No vamos a necesitar asumir nada más que estos postulados, que son como 6. Y el primer postulado habla sobre la función de onda. Todo sistema cuántico puede ser descrito por una función de onda, que es una función que tiene que cumplir ciertas características, que tiene que ser normalizable porque está relacionado con la probabilidad y la probabilidad va de 0 a 1, tiene que ser normalizable y tiene que ser cuadrado integrable. Y eso es porque lo vamos a integrar. Ese es el primer postulado. Está relacionado con la función de onda que describe el sistema cuántico. El segundo postulado, justamente que fue lo que dije, ¿no? Observables. Nosotros tenemos magnitudes físicas, ¿no? Como el momento, la energía, la posición, momento angular, ese tipo de cosas. Entonces, ¿cómo nosotros relacionamos la física con la matemática? Mediante una herramienta matemática llamada operador, que es una función que la aplicas en un vector y te da otro vector que pertenece al mismo espacio. Entonces, como nosotros lo que medimos son cantidades reales, ese operador debe tener algo que sea real. Entonces caracterizamos a ese operador como un operador hermítico, que por un teorema de álgebra lineal implica que sus autovalores de ese operador hermítico son valores reales, ¿no? Entonces lo que dice este segundo postulado es que a cada magnitud física se le va a asociar un operador hermítico que lo llamamos observable. El siguiente postulado es justamente lo que dije sobre lo que medimos. Entonces, el operador, por característica, esto se puede obtener de álgebra lineal, tiene autovalores y tiene autovectores. Entonces, como dije que es un operador hermítico, sus autovalores son reales, y justamente esos autovalores coinciden con la medida que hacemos en el experimento. Por ejemplo, si yo tengo un operador de momento y me da sus autovalores, esos autovalores van a ser los resultados que medimos en el experimento. ¿Bien? Ese es el tercer postulado. El siguiente es el cuarto postulado. Okay. Ese postulado habla sobre la probabilidad. Hagamos un ejemplo. Por ejemplo, supongamos que tenemos un electrón aquí, ¿no? Todavía no he interactuado con el electrón, pero el electrón está ahí. Yo no sé en qué parte, en qué lugar está. Entonces, a cada lugar, a cada posición, le vamos a asociar una probabilidad. La probabilidad de que el electrón se encuentre en tal sitio. Yo no voy a saber exactamente dónde está el electrón hasta que yo lo mida, hasta que yo interactúe con él. Y ese es el siguiente postulado, que es el colapso de la función de onda.
El electrón puede estar en cualquier parte, pero una vez que yo lo mida va a colapsar a un valor, y ese valor coincide con el autovalor del operador que está asociado con la magnitud física. Entonces, este postulado me dice qué tan probable es que cuando yo interactúe con el electrón colapse a la función de onda que está caracterizado por el autovalor. O sea, por ejemplo, no sé, ¿cuál es la probabilidad de que el electrón esté en esta posición? ¿No? Me va a dar un número. ¿Cuál es la probabilidad de que esté en otra posición? ¿No? Va a ser un número distinto. Entonces, hasta que yo no interactúe con el electrón, yo no voy a saber en dónde está el electrón. Este fue para un caso no degenerado. ¿Qué significa un caso no degenerado? Lo que pasa es que un operador se le dice, el autovalor se le dice que es no degenerado porque, por ejemplo, a ver, no sé, tengo este operador, voy a volver, le aplico a un vector su función de onda y me va a dar su autovalor, ¿no? Si el autovalor está asociado solamente a un autovector, se le dice que es no degenerado, pero puede darse de que este autovalor esté relacionado con otros autovectores, con más de uno, ¿no? Entonces, cuando está relacionado con más de uno, se le dice que es degenerado. Cuando está relacionado solo con una relación de uno a uno, se le dice degenerado. Entonces, este es el caso para el no degenerado. Esa es la probabilidad de hallar ese autovalor, que es un caso no degenerado. Y el caso degenerado se calcula de esta manera. Creo que me olvidó mencionar, esto solamente es una definición que se calcula con una integral. Más adelante lo voy a utilizar y lo voy a explicar cómo es. El siguiente postulado es, todo es el cuarto, solo que está dividido en varias secciones. Y esta es una consecuencia de los dos anteriores. Como yo les dije, yo no voy a saber en qué posición está el electrón hasta que yo interactúe con él. Entonces, supongamos otra vez, yo tengo el electrón ahí, puede estar en cualquier parte. Yo lo mido y el electrón está en una posición. Vuelvo a hacer el experimento. Cuando yo lo voy a medir, el electrón no necesariamente va a estar en la misma posición, puede estar en otra posición. Y si lo vuelvo a medir en otra posición, entonces yo voy a tener un montón de valores. A todos esos valores les saco un valor medio, un valor esperado, que se calcula de la siguiente manera, que está relacionado con la función de onda y con el operador de la magnitud física que estoy estudiando. En este caso, con el ejemplo que hice, sería la posición. Siguiente postulado, quinto postulado. Este es el colapso de la función de onda. Lo que les dije, ¿no? Por ejemplo, de repente habrán escuchado sobre el gato de Schrödinger, que puede estar vivo o muerto, ¿no? Es básicamente esto. Yo no voy a saber si el gato está vivo o muerto hasta que yo interactúe con el gato, ¿no? Yo interactúo con el gato, voy a ver si está vivo o está muerto. Lo mismo, yo no sé dónde está el electrón, está por ahí. Hasta que yo no interactúe con él, no voy a saber en qué posición está. Ese es el colapso de la función de onda. Este postulado nos dice cómo el sistema evoluciona en el tiempo. Por si acaso, esta ecuación de Schrödinger no se puede demostrar. Una vez intenté demostrarla, lo comenté a un compañero y se rió de mí. Así que si alguien le dice que lo han demostrado, es mentira. Este es un postulado, no se puede demostrar. ¿Cómo se obtuvo? No sé. Erwin Schrödinger solamente, no sé, tanto probar ecuaciones, le ligó eso. Esa es la manera de cómo un sistema evoluciona en el tiempo. Y por último, el principio de correspondencia. En mecánica clásica, por ejemplo, nosotros teníamos magnitudes conjugadas, que eso se define por el formalismo hamiltoniano. ¿Qué cosa quiere decir de que esas magnitudes sean conjugadas? De que esto que está acá se llama corchete de Poisson. Si es que yo tengo dos magnitudes y su corchete de Poisson resulta 1, se les llama magnitudes conjugadas.
Entonces, por principio de correspondencia, esa relación entre las magnitudes también se debería de cumplir en la cuántica, ¿no? Entonces, de corchetes de Poisson, nosotros pasamos al conmutador, que está definido por la siguiente manera. Aquí aparece un H bar, que justamente viene de la cuantización. Entonces, si en mecánica cuántica quiero saber si dos magnitudes físicas son conjugadas, pues todo esto debe ser 1. Y bueno, si esto sube, el conmutador debe ser H bar, ¿no? Bueno, eso. Ah, no, es todavía. Hasta aquí, ¿alguien tiene alguna pregunta sobre los postulados? Algo que me haya quedado claro. Puedo retroceder y volver a explicar. Porque de ahí voy a hacer unos cálculos que voy a necesitar algunos conceptos. ¿Tú tienes alguna pregunta? Bueno. Entonces, como les dije, en la mecánica cuántica no relativista, al tiempo no lo consideramos un operador. Entonces, lo que vamos a hacer es ver cómo se obtienen los operadores, y los que me importan son del tiempo y de la energía. ¿Por qué? Porque son magnitudes físicas conjugadas. Vamos a utilizar esto. Entonces, vamos a ver cómo se obtienen los operadores, el operador de energía. Si alguien tiene alguna pregunta, me puede interrumpir, no pasa nada, porque no quiero estar hablando solo todo esto. Empezamos con el teorema de este teorema dice lo siguiente: una simetría le corresponde una ley de conservación. Se hace preguntar qué es una simetría. Por ejemplo, si yo tengo mi sistema que quiero estudiar esta mota en esa posición, si yo traslado esta mota a esa posición, el sistema sigue siendo el mismo. No puedo decirte que ese sistema es distinto a esto. Eso se debe por una propiedad del espacio. Entonces, veo que ahí hay una simetría espacial, ¿no? Porque yo no puedo distinguir el sistema si está allá o está acá. Entonces, eso significa simetría espacial. Simetría temporal sería algo parecido, ¿no? Solo que en vez de eso, con el tiempo. Si yo tengo la mota ahí y dejo que pase unos segundos, mi sistema, que es la mota, sigue siendo el mismo sistema. Entonces, como no puedo distinguir el sistema antes y después, puedo decir que hay una simetría temporal. ¿Y para qué quiero hacer esto? Porque de la misma construcción del teorema, esta simetría espacial implica una conservación, como dice aquí, pero conservación en qué? En el momento lineal. El momento lineal y la posición están relacionadas de alguna forma, que se le dice que son magnitudes físicas conjugadas, y esto sale de la misma construcción del teorema. Y una simetría temporal que implica una conservación en la energía. Entonces, yo voy a usar esta propiedad para poder encontrar el operador energía y el operador momento, ¿sí? Voy a hacer solamente el de la energía, y de la misma manera se va a hacer con el momento.
Entonces, como lo que me caracteriza mi sistema es la función de onda, entonces la traslación la voy a hacer en la función de onda, ¿no? Una traslación temporal. Entonces, yo quiero saber qué forma tiene esa traslación. Esta traslación debe tener una forma tal que me conserve la energía. Entonces, supongamos que esta traslación tenga esta forma. Primero un E a la menos I. Eso se le conoce como un factor de fase. ¿Por qué? Porque, como les dije al comienzo, nosotros utilizamos la función de onda solamente para hallar su probabilidad. Y su probabilidad lo calculamos con el phi al cuadrado. Entonces, si es que yo a la función de onda le multiplico por un factor de fase que es un E a la I algo, la probabilidad sigue siendo la misma, ¿sí? Entonces es por eso que yo le doy a esta transformación esa forma. ¿Y qué va en su argumento? Pues lo único que yo conozco aquí son las magnitudes conjugadas, ¿no? Que es el tiempo y la energía. No conozco más cosas que eso, entonces yo voy a suponer que el argumento es el parámetro que estoy desplazando por el operador de energía. Y ahora, este argumento tiene unidades de acción. Entonces, para que sea adimensional, le divido entre h barra, que es la mínima unidad de acción. Entonces, yo supongo que esa traslación tiene esa forma. Pero, si es que esa traslación tiene esa forma, tiene que cumplirme lo siguiente, que conserva la energía. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que el valor esperado, como lo puse en un postulado, ¿por qué? Ahí está. Y ahora, si yo quiero sacar el valor esperado, pero con la función de onda trasladada, me tiene que dar el mismo valor, porque yo quiero que esa transformación me conserve la energía, ¿sí? Entonces yo tengo que demostrar que el valor esperado sigue siendo esto, ¿sí? Por un cálculo que yo ya hice, me he dado cuenta de que este operador de traslación junto con la energía conmuta. ¿Qué quiere decir? De que si yo aplico primero él y luego él, es lo mismo que aplicar primero la energía y luego la traslación. Entonces vamos a demostrar que se cumple esto, ¿no? Lo voy a aplicar en una función de onda. Esto solamente es una convención, o sea, solo esto es un vector nada más que estoy aplicando el operador de aquí en el vector y luego la traslación en el nuevo vector que me refiero. Esto es lo siguiente, por la definición que le di. Luego, esto lo puedo expandir por Taylor de la siguiente manera.
Supero esto en esto. Me va a dar lo siguiente. Y al cuadrado significa E operado con el mismo dos veces. Esto es igual. Ahora voy a sacar este, pero por el lado izquierdo. O sea, esto es equivalente a lo que voy a escribir ahora. Esto es equivalente a eso, ¿no? Porque si es que yo opero esto en todo esto, me va a dar lo mismo. Y pues, esto por expansión que lo habíamos tenido aquí, lo mismo, ¿no? Y esto por la definición es la relación espacial. Entonces, por lo que veo, los operadores comunican, ¿no? Yo voy a utilizar esto aquí. Ahora regreso a lo que quiero demostrar. Y esto lo puedo escribir de la siguiente manera por en álgebra lineal veíamos operadores adjuntos y esto se puede escribir de la siguiente manera. Adjunto. El adjunto es una transpuesta conjugada. Como es una transpuesta, estos operadores van a cambiar. Pero antes de eso, yo tenía la propiedad de que esos operadores conmutan, ¿no? Entonces, escribir esto es lo mismo que escribir esto. Luego, hago que entre el DAG le quería lo siguiente. Y por lo que vemos, esta transformación, si yo le saco el dado, me queda lo siguiente. Este es un parámetro. El operador E es hermítico. Su daga de él es el mismo. Y el conjugado de él es menos, y con este menos me queda más. Entonces, el daga de esto es. Y si yo opero T daga con T, me da 1, ¿verdad? O la identidad. ¿No? Por la forma que esto tiene. Entonces, esto solamente me queda de siguiente manera. Daga. Y por la propiedad que dije aquí, todo este operador lo pasé al lado izquierdo como el daga. Entonces ahora yo tengo la energía en el lado izquierdo y lo paso al lado derecho como daga del daga, que es el mismo. Y pues esto es lo que queríamos mostrar, ¿no? El valor esperado. Entonces, esta transformación que yo supuse, esta translación temporal que yo supuse, pues es correcta porque me conserva la energía, que es lo que yo quería, ¿no?
voy a encontrar la misma transformación, pero de otra forma, por otro camino. Había puesto al comienzo que esta transformación aplica la función de onda, ¿verdad? Por Taylor, expansión de Taylor otra vez, yo puedo expandir esto. Lo voy a expandir alrededor de T y me quedaría lo siguiente. No, alrededor de phi en T más T más tau, que es mi argumento, menos T por phi derivada de T entre 1 factorial más T tau menos T, que es donde estoy expandiendo alrededor segunda derivada en T entre 2 factorial y así. Entonces esto me queda lo siguiente: phi en T más, primero que se va a me queda tau más tau al cuadrado y así. Luego factorizo la función de onda y me queda lo siguiente: y pues por expansión de Taylor, que es lo mismo que usamos aquí, esto se puede imprimir de la siguiente manera. Otra función. Entonces, por otro camino he encontrado que esta traslación temporal también tiene esta forma, ¿no? Y como la traslación es única, entonces estos dos valores, esto deben ser iguales. Entonces igual, ¿no? E tau T igual a E menos I tau grado E contra H bar. Entonces estos son iguales cuando los exponentes son iguales. Entonces aquí me queda que el operador de energía es de la siguiente manera. Ya encontré el operador que quería. Ahora, como les había dicho por el principio de correspondencia, si dos magnitudes físicas en mecánica clásica eran conjugadas, en mecánica cuántica también. En mecánica clásica significaba que el cociente de Poisson era 1. Por la cuantización, el cociente de Poisson se convierte en conmutador, que es como lo puse en el beamer, y el conmutador es igual a IH bar. Entonces, yo tengo que el conmutador del operador de energía con el operador tiempo debe ser igual a H bar. ¿No? Yo tengo el operador de energía y el conmutador me tiene que y el operador con el tiempo el conmutador con el tiempo me tiene que dar IH bar. Entonces, eso es fácil de resolver, se reemplaza ahí y como había definido en el beamer qué significaba esto. Con esto voy a encontrar que el operador tiempo es de la siguiente manera: solamente un operador multiplicativo multiplica por su autovalor T. En general, este autovalor, si yo lo considero T más T sub 0, o sea, de la siguiente manera: también cumple, pero por simplicidad supongo que este T sub 0 es 0 y me queda esa forma. Entonces, yo ya encontré el operador tiempo, que es de la siguiente manera: tengo el operador energía, que es de la siguiente manera:
Y de la misma manera que usé la simetría temporal, que me implicaba conservación en energía, uso la simetría espacial y me implica conservación en el momento lineal. Y de la misma manera que he hecho, encuentro los operadores para la posición y para el momento lineal. Estamos haciendo el caso unidimensional para simplificar los cálculos. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Cómo obtuve los operadores? Cristian, bueno, corrígeme si me equivoco. Tú lograste obtener que el operador de la relación temporal tenía la forma E a la menos I, H barrada, energía, menos I, E, menos I tau, E sobre H, ¿no? O sea, tú lo supusiste y tuviste que demostrar que se conservaba el valor esperado. Exactamente el valor esperado. Sí. ¿Por qué no? ¿Los autovalores? ¿Por qué no los autovalores? Son valores temporales que están en tiempo. Le pregunté a un profesor y si los operadores, si los autovalores se conservan, pues el valor esperado también, porque yo les dije que el valor esperado salía de tantos datos que yo tomaba, y los datos que yo tomo son los autovalores. Entonces, si los autovalores son los mismos, mi valor esperado va a ser el mismo, ¿no? O sea, si yo tengo un montón de datos, ¿no? Tengo que los autovalores tomen esos valores, ¿no? Y si los autovalores se conservan, entonces el valor esperado, que es un promedio de esos autovalores, también se conserva. Bueno, por lo que vemos, el operador tiempo, o bueno, el que yo he encontrado, es muy parecido al operador posición, ¿no? Es muy parecido. Entonces, vamos a interpretar qué significa ese operador tiempo. Como en su exposición anterior que hizo en el libro, habló sobre cómo hacer una medición. Lo que nos importa en realidad en la física son las mediciones, ¿no? Entonces, vamos a estudiar ahorita el principio o relación de incertidumbre de Heisenberg, ¿no? Que es de la siguiente manera. Vamos a estudiar por el momento y luego vamos a estudiar, vamos a discutir qué significa esto, pero con la energía, ¿no? Y con el tiempo. Y si son tan parecidos, de repente su sentido físico también es muy parecido, ¿no? ¿Qué significa ese delta de X, delta de P? ¿Ah? ¿Precisión? Variación. No, es la incertidumbre, ¿no? Pero es importante saber qué significa esto para yo poder saber el sentido físico de estos dos. Ya, por ejemplo, el caso que les hice, ¿no? Al comienzo, tengo un electrón aquí, y yo hago mediciones, ¿no? Y el electrón va a tomar un valor, una posición. Lo vuelvo a medir y no necesariamente me va a tomar la misma posición, me puede tomar otra posición. Entonces yo empiezo a medir y me van a salir un montón de datos. Entonces, si es que, supongamos que estos son los valores de la posición, y bueno, aquí es el luz, y me sale un montón de datos, así. Pero yo veo que, por ejemplo, por aquí
por el cero, cerca del cero, me salen bastante altos. Es como que si los valores que medimos están acumulados aquí. Entonces eso quiere decir de que esta incertidumbre es pequeña, porque si es que yo vuelvo a hacer otra medición, es muy probable que me vuelvan a salir aquí, porque como he medido tantas veces y se han acumulado aquí, es muy probable que la siguiente medición me salga ahí. Entonces, si es que este delta de x es pequeño, para que se cumpla esta relación, el delta de p tiene que ser muy grande, ¿no? Y ahora yo quiero hacer el mismo análisis aquí, en el tiempo, ¿no? Pero aquí ocurre un problema, es que yo no mido el tiempo. O sea, si yo quiero hacer una medición, yo escojo en qué tiempo medio, ¿no? El tiempo no se comporta igual que la posición en este caso, porque el electrón va a estar en una posición, yo lo mido, va a estar en una posición, pero ese tiempo va a depender en qué momento yo lo quiero medir. Entonces, es ahí el problema, de que no son tan parecidos como lo dicen sus operadores. Entonces, como les había comentado al comienzo de que mecánica cuántica no relativista no consideraban el tiempo como operador, y pues yo estoy definiendo un operador así, entonces voy a encontrar alguna interpretación a ese operador, pero por este camino parece que no se puede. Entonces vamos a ver si por otro lado se encuentra alguna interpretación de qué significa esa relación de incertidumbre. Vamos a recurrir al teorema de Ehrenfest. El teorema de Ehrenfest me dice lo siguiente. Este es un operador de energía y este A es un observable cualquiera. Puede ser, no sé, el momento lineal, el momento angular, la posición, la misma energía, que sea. Ese es el teorema de Ehrenfest. Puede demostrar. Y luego tenemos el principio de incertidumbre de Heisenberg, pero generalizado, no necesariamente para magnitudes conjugadas. Esto era para magnitudes conjugadas, pero yo puedo obtener para dos observables cualquiera, que es del siguiente modelo. Esto significa el valor esperado, como lo había definido ya. Esto es el conmutador, y lo mismo, conmutador, valor esperado, modo. Ese es el principio de incertidumbre de Heisenberg generalizado. Entonces yo voy a jugar con esos dos y voy a llegar a una relación entre las incertidumbres de la energía y el tiempo supuestamente. Haciendo, para este caso, ver el operador E, me queda lo siguiente.
haciendo el operador B aquí, me quedaría B siguiente. Haciendo B igual al operador de energía, me queda lo siguiente. Y esto lo tengo de aquí, solamente lo voy a reemplazar. Ahora me quedaría H barra arriba, aquí es menos, sí, menos. H barra arriba y abajo, con el menos de arriba, me quedaría así. Y esto, como es módulo, el módulo del número imaginario es 1, hay que ver esto. Se va a menos. Este es un número positivo, de valores esperados, no me llamo positivo. Paso a dividir y me queda certidumbre de A entre la derivada del valor esperado respecto del tiempo por de la energía igual que H barra menos. Si se dan cuenta, llegamos a la misma expresión, pero obtenemos esto, donde esto cumple el papel de la incertidumbre del tiempo, ¿no? Y a esto sí le podemos hacer una interpretación física, porque ahora tenemos un observable A relacionado ahí. Entonces, lo que yo tengo es ahí lo siguiente. Esta incertidumbre del observable A me dice qué tan disperso está el valor A, como lo dije en libro. Si es que me sale que todos los valores se acumulan en un lado, no es tan disperso. En cambio, puede que yo tome valores y veo que no se acumulan en ningún sitio, entonces yo no voy a saber cuando haga la siguiente medida dónde me puede tocar, porque mi medida es muy dispersa, ¿sí? Y esto me dice cómo el valor esperado del operador A varía con el tiempo. Entonces, yo sabiendo cómo el valor esperado del operador A varía con el tiempo, yo puedo saber cómo el sistema evoluciona respecto a este operador. Porque yo conozco el valor esperado y sé cómo está variando con el tiempo. Por consiguiente, sé cómo el sistema que estoy estudiando va a evolucionar respecto a este operador A. Entonces esa interpretación física es la que le estoy dando ahora a este delta de t, que cuando estaba acá no lo tenía, ¿cierto? ¿Tienen alguna consulta de lo que he calculado? Ese A puede ser, o sea, tú dices que es como que cualquier operador, algo Sí, es un observable. Puede ser el momento lineal o angular. Pero si puedes, el momento ahí, que tendría como que si fueran conjugados, no sé qué. No, es que, o sea, si es que esto es 1, ¿no? Si esta derivada es 1, Claro. ahí sí me sale, ¿no? Pero No va a ser el caso. no va a ser el caso. Claro, o sea, mi conclusión que puedo sacar de aquí es que yo al asumir el operador, al tiempo un operador de tal forma como lo hice, puedo llegar a esta conclusión, ¿no? De que eso tiene un sentido físico y es cómo evoluciona el sistema
respecto a esto observable, ¿no? Que puede ser el momento, lineal, angular, o sea, cualquier momento físico. Entonces, solo se considera conjugado cuando abajo el denominador es 1. Bueno, parece que sí, ¿no? Claro. Si la derivada de eso es 1, pues serían conjugados. Porque, o sea, eso sale de aquí. Si es que A y B son conjugados, esto resulta IH barra, ¿no? Y el módulo de IH barra es H barra, porque I es un módulo lineal. Entonces me queda H barra medio, ¿no? Si A y B son conjugados, entonces sale la relación de Heisenberg para magnitudes conjugadas. Eso fue el resultado, ¿no? de considerar al tiempo como un operador. Ese sentido físico es el que le puede dar. Bueno, ¿qué más le puedo comentar sobre eso? Ya en un rato estaría acá, sí, voy a hablar un poco más, pero estaría acá. Un comentario interesante que les podría hacer de esto es que, por ejemplo, en mecánica clásica y en mecánica cuántica consideramos al tiempo como un parámetro. Aquí hicimos un estudio de qué pasa si consideramos al tiempo como un operador y obtuvimos ese resultado, ese sentido físico. Pero en mecánica clásica y cuántica consideramos al tiempo como un parámetro. Entonces, esto implica de que el tiempo no depende de las coordenadas espaciales, ¿no? Porque es un parámetro, toda la geometría física está parametrizada con el tiempo. Entonces, esto quiere decir de que tiene un sentido absoluto. En cambio, en relatividad se considera el tiempo como una dimensión extra, una más, ¿no? Aparte de las espaciales. Entonces, al considerarlo como una cuarta dimensión, eso da lugar de que el tiempo ya no lo considera en absoluto, sino que va a depender de las otras coordenadas, que son las espaciales. Entonces, debido a esto de que en mecánica cuántica le dan un tratamiento como un parámetro y en relatividad le dan un tratamiento como una coordenada, el tratamiento es muy distinto. A la hora de querer, no sé, juntar las teorías, ¿no? Que esa es una rama llamada mecánica cuántica relativista, creo, o gravitación cuántica. Como el tratamiento es distinto, es por eso que ahí obtienen algunos problemas, ¿no? Por el mismo tratamiento. Entonces, este tema es muy interesante porque si es que alguien llega a encontrar al tiempo como un operador y formula una nueva mecánica cuántica, porque la que conocemos, la no relativista, no considera el tiempo como un operador. Si alguien llega a lograr eso, considerar al tiempo como un operador y hace un nuevo formalismo, ¿no? Considerando el tiempo como un operador, pues ya podría resolver algunos problemas de la gravedad cuántica, ¿no? Porque el tratamiento ya sería más similar al de relatividad, ¿no? Bueno, ya creo que para terminar, si alguien tiene alguna consulta. ¿Sí? Lo que estabas comentando era que por un lado tenemos las ecuaciones, bueno, las dimensiones espaciales parametrizadas el tiempo y por otro el tiempo parametrizado con las demás dimensiones. ¿Cómo es que nosotros podemos o podríamos escapar de esa parametrización? Porque de repente, por ejemplo, me equivoco, esta parametrización, pero yo me entiendo como una dependencia. En la primera es como que dependemos del tiempo y el tiempo depende de cómo nosotros lo tratemos. Porque me decías que al electrón yo le puedo medir la ubicación, pero depende del tiempo en el cual yo esté calculando eso. Entonces es como que una dependencia de algo que se vuelve absoluto. Claro, es por eso que en cuántica, como el tiempo es un parámetro, eso da lugar a que consideren al tiempo absoluto. Pero por otro lado tenemos a la relatividad. La relatividad que consideran una coordenada. Que depende de las demás coordenadas.
Claro. ¿Hay alguna solución por ahí? Pero justamente lo que está diciendo, ¿no? Si es que logran considerar el tiempo como un operador, como un observable, el tratamiento ya se volvería más parecido al de la relatividad. La mecánica cuántica no relativista lo considera un parámetro y todo su formalismo se construye siendo un parámetro, ¿no? Entonces, como digo, vuelvo a decir, si es que se logra considerar el tiempo como un operador, nos tendríamos que alejar o abandonar el formalismo de la mecánica cuántica que tenemos, pero que lo considera un parámetro, ¿no? Yo lo que hice es considerarlo un operador y pues ver qué cosa puedo obtener de ahí, ¿no? Una consulta, Sí. bueno, yo no soy especialista, he venido por el interés del tema. Si se considera lo que dijiste como un operador, ¿no?, al tiempo, ¿qué modificaciones tendría en la física clásica, digamos? ¿Habría alguna modificación o ahí simplemente no se tomarían algunas ecuaciones que se utilizan? En mecánica clásica no trabajamos como operadores, ¿no? Solamente en mecánica cuántica. Ah, ahí se mantiene todo. Sí, los operadores trabajamos en mecánica cuántica porque, bueno, en mecánica cuántica a veces tenemos autovalores que no son continuos, o sea, me toman ciertos valores. Entonces, justo eso es lo que pasa en cuántica, de que un electrón no puede tener cualquier valor de energía, tiene ciertos niveles de energía. Entonces, está como que un poco cuantizado, ¿no? Entonces, cuando yo estudio a los operadores, obtengo autovalores de ese operador que pueden ser, que no son continuos, sino están así, se comportan de la misma manera que las medidas que hacemos en el experimento. Ok, gracias. En los postulados, para que cuando hay un observable está asociado a un operador, ese operador tiene que ser hermético. Sí, Ya, tu operador tiempo es hermético. el primer tiempo. O sea, cuando lo pones está. Ujú. No entiendo. Bueno, sus autovalores son reales, ¿no? Pero esos autovectores no necesariamente son ortogonales. Sus autovalores no necesariamente son. No. Oh, no, creo. Es un teorema de álgebra lineal. Claro, porque si es arbitrico tiene que son reales Son reales sus autovalores, eso sí estoy seguro. y Pero- también los autovectores. Ortogonales. Sí. No te podría asegurar, pero creo, no sé la verdad. Pero sí debe haber un teorema de repente, si es que son ortogonales se podría demostrarlo. No podría asegurarte si son ortogonales porque sinceramente no me acuerdo. Sí. Ahora, quería hacer un comentario justamente en lo que dijiste. Ujú. En mecánica cuántica relativista, en teoría cuántica de campos, bueno, en verdad el enfoque es diferente, ¿no? No se trata, en verdad se llega a unificar sin problemas la relatividad con la cuántica, no hay ninguna paradoja. El problema surge cuando quieres meter gravedad ahí. Ujú. Creo que ahí ese problema sí se vuelve importante, pero sí puedes combinar y justamente muchas de las cosas básicas al final cobran sentido. Por ejemplo, tienes que el momento es el generador del operador X Ujú. y la energía es claro, el generador del operador T. Y puedes hacer ahí una analogía, bueno, puedes construir una teoría, pero el enfoque va más para el lado de scattering, ¿no? Más para calcular justamente amplitudes de dispersión, cosas así. No hay ningún problema, pero no sé, como escuché que habías dicho que hay un problema para combinar esto con Claro, o sea, especial, es uno de los problemas, ¿no? Por el tratamiento. Yo supongo que debe haber más, no soy un especialista en eso, deben haber muchos problemas. Este comentario lo conversé Sí. con un profesor de aquí de la facultad que me está ayudando y me lo comentó, me pareció muy interesante. No, Pero sí, es sí es un comentario. interesante, pero va más para el lado de gravedad cuántica, ¿no? Debe ser. Entonces, vale. Gracias por el comentario. Sí. ¿Alguna otra consulta? Bueno, entonces creo que ya. Gracias por